Tongolele fue una de las mujeres más exóticas y controversiales de su época. Catapultó su fama en un México modernista y que le impulsó el cine de las ficheras. ¿Cuál era su relación con Celia Cruz? ¿Sabías que tuvo hijos? ¿Y qué es de su árbol genealógico? Hola, soy Alexis, te comparto todos los detalles. Paréntesis, sé que no he estado subiendo muchísimos árboles y bueno, es que he estado con muchísima carga de trabajo, pero estoy comprometido a retomar porque en verdad que leo sus comentarios y leo todo lo que ustedes me piden y me encanta estar ahí viendo cómo comentan y le dan likes. Muchas gracias por todo el seguimiento y prometo ya estar más apegado a ustedes. Perdónenme ustedes, seguidores que ven estos videos de los árboles genealógicos, a mí me encanta tanto como ustedes. Para hablar de Tongolele es necesario que nos remontemos a Estados Unidos en la época de los 30 y es que en efecto Tongolele no era mexicana. Ella nació en Washington, Estados Unidos en 1932 y su papá fue el señor Elmer Sven Montes, un aviador que se casó a su vez con Edna Pearl Farrington. Del lado de Elmer, él tenía una ascendencia sueca y del lado de Edna tenía una ascendencia taitana francesa, y es que es justo aquí en donde comienza a tener el acercamiento con la música, ya que cuando ella era bastante joven, en su hogar se escuchaba muchísima música de este tipo y ahí fue donde ella comenzó a explotar la parte del baile. Consideró el baile completamente nato, ya que ella no necesitó de muchísimas clases, por así decirlo, y así es como comienza a explotar su carrera. Pero bueno, regresando un poco al árbol genealógico, se sabe que el señor Elmer y Edna tuvieron 3 hijos. Una familia sumamente hermética que no compartía muchos detalles, que incluso así no se sabe quiénes son los hermanos. Solamente en entrevistas ella llegó a decir que pues existieron y que incluso hacían actividades juntos como pintar. Y de quien sabemos obviamente más es del lado de ella. Su nombre de nacimiento, Yolanda Yvonne Montes Farrington, conocida como Tongolele, y fue una bailarina, actriz y vedette en la época desde los 40. Y es que se sabe que en 1948, cuando ella tenía apenas 15 años de edad, ella se convirtió en una de las actrices y bailarinas más solicitada de su tiempo. Llegó primero a Tijuana y ahí comenzó a hacer bailes, ya saben, como de ciertos bares y ciertos salones de esa época, y ahí comenzó su fama. No sabían que ella era tan joven porque justamente ella se manejó con un perfil como de mayor edad, por así decirlo, y además su baile era muy controversial. No habían en esa época ciertas bailarinas que hicieran eso porque su baile en sí mismo era controversial, era nuevo y le llamaban exótico porque incluía muchísimo como de este movimiento de caderas, adicionalmente de que ella era ombliguera, porque ella no se consideraba a sí mismo como una mujer, sino que más bien se inclinaba más al arte, en donde el movimiento de caderas, que incluía mostrar de alguna manera su cuerpo, porque solamente utilizaba ciertos elementos en su vestuario, pues la posicionaban de una manera completamente nueva. Tanto así que incluso en su época el Papa mandó como a representantes, por así decirlo, para que vieran cómo era el baile de Tongolele, porque la consideraban como el baile del diablo. Fue prohibida, o sea, en su época fue completamente censurada muchas veces, e incluso en televisión la llegaron a censurar con tipos de vestuarios como más decentes a su época. Sin embargo, con una total convicción de que ella estaba apasionada por lo que hacía, continuó su carrera de tal manera que se convirtió en actriz y llegó hasta incluso al cine de ficheras, que la siguió catapultando como una de las actrices más importantes de su época. De tal manera que una de las personas que participaban con ella tocando diferentes instrumentos, de nombre Joaquín González, se enamoraron y así continuaron su historia. Se casaron y estuvieron muchísimos años juntos. Se considera a él como el amor de su vida y él falleció en 1996, de nombre El Mago del Tambor, ya que incluso su partida fue muy significativa porque él le organizaba completamente todo y tenía una química súper mágica y especial, porque mientras él le tocaba los instrumentos, ella bailaba y tenía una conexión en donde sabían la cadencia y demás. Una cosa muy hermosa.
Y del lado de Tongolele tuvo dos hijos. Y digo así del lado de Tongolele porque dentro de las entrevistas que estuve viendo se daba a entender, y si estoy en un error aclárenme porque así lo vi varias veces, se dio a entender que Tongolele con otra persona tuvo dos hijos de nombre Ricardo y Rubén, pero fue Joaquín González quien asumió como el cuidado y la crianza de los pequeños. Puede ser que me equivoque y que él sea el padre biológico, me encantaría que alguien me corrigiera, pero es que no encontré esa referencia tan directa. De todas formas, ella tuvo dos hijos y de hecho son gemelos, Ricardo y Rubén. Y bueno, si se pueden dar cuenta, incluso el parecido, pues obviamente es sumamente extenso, porque son gemelos, evidentemente. A la fecha, Ricardo y Rubén evidentemente ya son personas pues mayores, puedo decir que incluso le tiran a los 60 años. Y lo que puedo decir también es que ya tienen familias. Estuve haciendo una investigación bastante compleja para encontrarlos y no encontré absolutamente nada. Lo único que sí sé es que están casados y que tienen familia, pero no se sabe absolutamente más, porque han decidido vivir en un perfil muy bajo a comparación de su mamá. Ahora me encantará hablar de Celia, y es que pues muchos de nosotros conocemos a Celia Caridad Cruz y Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, la cual fue nombrada en su tiempo como la reina de la salsa o la guarachera de Cuba, y fue una cantante sumamente conocida y popular. Y resulta que Celia en su momento fue muy amiga de Yolanda o de Tongolele. Hicieron tan gran amistad que incluso tanto Celia como su esposo Pedro Knight son los padrinos de uno de sus hijos. Jerónimo Pedro Knight Caraballo, mejor conocido como Pedro Knight, trompetista y músico, fue esposo de Celia Cruz y mantuvieron una amistad ambos con Tongolele y de hecho con Jorge durante sus visitas a Estados Unidos y demás. Fue tan estrecha su relación que incluso tanto Rubén como Ricardo les llamaban tíos, pues obviamente en este cariño que le tenían, y fue padrino de uno de ellos, obviamente hasta el fallecimiento de Celia Cruz, que fue también un acontecimiento sumamente fuerte y mediático. Por último, yo sé que esto no tiene que ver directamente con el árbol genealógico de Yolanda, pero lo traigo a colación porque cuando la entrevistaban, ella reconoció que una de las personas más importantes que ella pudo como tener en su vida, con un vínculo de sabiduría, de amistad y de mucha admiración, fue con Elías Nandino Vallarta, quien fue un poeta mexicano bastante conocido en su época y que evidentemente le causó pues un sentimiento de mucha añoranza, pues incluso hablaba de él mucho y bueno, le escribía cartas y fue algo sumamente especial para ella. El árbol genealógico de Tongolele es muy breve en sí mismo, pero creo que tiene muchísima riqueza, ya que es una mujer sumamente conocida en México. Lo que podemos decir es que fue este pasado domingo 16 de febrero cuando ella falleció pues en su casa de Puebla, y fue esto ya derivado evidentemente de enfermedades que tienen que ver con su vejez, incluso acuñados a su Alzheimer y a su demencia senil. Y bueno, pues derivado de esto también es que lo único que se sabe es que los únicos como herederos directos que tendrá son sus hijos, tanto Ricardo y Rubén, pero no se sabe más. Y repito, es que justamente ellos mantienen un perfil sumamente bajo. Pero bueno, me encantaría saber qué opinas de este árbol genealógico, qué es lo que me faltó agregar o quitar, me encantará leerte. Dime de quién más quieres que hagamos su árbol genealógico y lo vamos a desarrollar. Y por último, no te olvides de seguirme para más noticias y tendencias. ¡Mua!